Muy buenas noches a toda la audiencia, buenas noches a todos los televidentes, bienvenidos a Una Cita con la Vida. ¿Cómo están ustedes? Nosotros muy, pero muy bien aquí, compartiendo este nuevo micro junto con ustedes. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, Eliana. Bueno, ya disfrutando nuevamente este micro que podemos compartir con cada televidente y por sobre todo, bueno, en esta ciudad tan linda que es Oliva, ¿no? Así es. Una ciudad muy bonita y una ciudad que tiene mucho potencial y creemos que el Señor está obrando en medio de toda esta localidad. Así que bueno, hoy estamos con mucha expectativa de poder recibir una palabra, una reflexión, un devocional en este día. Así que bueno, contanos, Claudio, de qué nos vas a estar hablando. Vamos a compartir un tema que quizás para muchos puede parecer algo básico, pero que es muy profundo. Te digo que las cosas básicas son las esenciales, Exactamente, exactamente. Por eso vamos a hablar del perdón. Mira. Vamos a hablar del perdón. Creo que es una necesidad que cada uno tenemos de ser perdonados por Dios, pero obviamente también tenemos que estar dispuestos a perdonar. Importante. Y vamos a ver a través de la palabra de Dios, bueno, enseñanzas que Jesús nos deja por medio de la palabra, porque obviamente que el perdón trae libertad. Así es, claro que sí. Así que bueno, atentísimos, oímos esta palabra. En esta ocasión vamos a compartir algo importante que tiene que ver con el perdón. Creo que todos sabemos, se habla mucho del perdón. De hecho, obviamente, los profesionales como psicólogos, bueno, y también en el ambiente, ¿no? En el ambiente de iglesia, podemos decir, se habla mucho y parece que es algo básico, ¿no? Que tiene que ver con el perdón. Pero vamos a ver algo que Jesús nos enseña por medio de la palabra de Dios y que habla del perdón. A lo largo de la semana hemos estado compartiendo algo que aprendemos a través del Padre Nuestro, ¿no? Un modelo de oración que Jesús nos deja. Pero hay algo importante que dice el Padre Nuestro y dice: perdónanos, Señor, perdona nuestras deudas, como así también nosotros perdonamos a los que nos deben, ¿no? A los deudores. Y hay algo importante y sobre todo quiero resaltar, porque cuando hablamos de perdón, el perdón obviamente que es lo que va a traer libertad a nuestras vidas. Pero también quiero dar otro ejemplo claro que nos enseña Mateo capítulo 6, verso 14 al 15. Dice: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes la suya, ¿no? Y qué importante, porque cuando hablamos de perdón, el perdón no es algo que uno sienta de perdonar. A lo mejor va a pasar todo lo contrario. Como sentimiento vas a sentir todo lo contrario a lo que es el perdón. Pero hay algo importante. Si queremos el perdón de Dios, tenemos que estar también nosotros dispuestos a perdonar. ¿Es algo fácil? Y creo que no es fácil, pero nosotros tenemos que aprender y aplicar lo que la Biblia nos enseña a cada uno de nosotros. Si queremos obtener ese perdón, el perdón de Dios, también tenemos que aprender a perdonar. No podemos obtener el perdón de Dios si no estamos dispuestos a perdonar, que de hecho la Biblia dice: si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Y luego la Biblia es muy clara, dice: pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes la suya, ¿no? Si hay algo que deja en claro Jesús, es que para obtener el perdón de Dios tenemos que estar también dispuestos a perdonar. Por eso es importante que para
yo creo que todos necesitamos el perdón de Dios, es una necesidad que tenemos de recibir el perdón de Dios. De hecho, obviamente, Jesús ya pagó ese precio, somos perdonados, pero es algo que obviamente que lo tenemos que poner en práctica, porque mientras caminamos en esta vida, siempre vamos a tener que trabajar el perdón. Y así como tenemos necesidad de ser perdonados por nuestros pecados, de ser perdonados por nuestras ofensas, también así nosotros tenemos que perdonar a quienes nos ofenden, ¿no? Y esto hay que salir muchas veces de la autocompasión, de victimizarnos y demás. Así como obtenemos el perdón de Dios, tenemos que estar dispuestos a perdonar. Mire, qué importante, dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, pero si mi pueblo se humilla y ora, si mi pueblo se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Miren lo importante que es. Por eso, cuando hablamos de perdón, queremos el perdón de Dios, tenemos que estar dispuestos primero a humillarnos. Hoy pareciera que hablar de humillarse, hablar de rendir nuestro corazón, de ponernos a cuenta con Dios, parece que fuera algo, para mucha gente lo toma, a veces la palabra humillar está como devaluada o como se tergiversa ese concepto de bajeza. Pero qué importante cuando humillamos nuestro corazón delante de Dios. Por eso dice el Señor, si mi pueblo se humilla y ora, lo importante es de orar, lo importante que es orar. Cuando nosotros oramos, cuando clamamos a Dios, obviamente que vamos a estar dispuestos a sacar del corazón aquellas cosas, ni hablar de lo que hace el rencor, el resentimiento, la bronca, la culpa y tantas cosas que ensucian el corazón. Pero cuando hay una vida de oración, cuando hay clamor, cuando un corazón se humilla, ¿y qué quiere decir un corazón humillado? Es reconocer que muchas veces necesitamos, hay falta de perdón en el corazón. Pero cuando estamos dispuestos a humillar nuestro corazón delante de Dios, y dice, y buscar mi rostro, y apartarse de su conducta perversa. Creo que todos tenemos conductas que no están bien. Acá no tiene que ver con un líder religioso. Creo que todos tenemos que, la palabra de Dios dice que su misericordia se renueva cada mañana, cada día, y es porque lo necesitamos. Y creo que todos tenemos que corregir conductas de vida, reacciones, cuestiones que a veces están en el corazón, ni hablar los pensamientos. Y es algo que cada uno de nosotros tenemos que hacer, apartarnos de conductas que no agradan a Dios. Y dice, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Por eso es que es importante. ¿Cuesta perdonar? Yo creo que no es algo fácil, pero es algo que tenemos la necesidad de hacer, perdonar, porque el perdón trae libertad. El perdón trae libertad. Yo conozco mucha gente que pide oración para que las cosas le funcionen, para estar bien, para, vivir una vida de bendición. Pero mientras no haya perdón, no puede haber libertad. Y eso tiene que ser algo que brote del corazón. Puede que cueste, pero para eso es necesario orar, es necesario humillar nuestro corazón y apartarnos de las malas conductas para recibir perdón de Dios y también para que Dios restaure nuestra tierra. Si bien Dios habla al pueblo, pero también esto es algo que tenemos que hacer de manera individual. Por eso la importancia, tenemos la responsabilidad de cambiar nuestras malas conductas, si es que las tenemos, que yo creo que cada uno de nosotros siempre que revisamos, vamos seguramente a encontrar algo. Así que esta es la palabra que quiero compartirte en esta ocasión. Cuando hablamos del perdón, a veces es muy fácil hablar y decir del perdón, pero que es profundo el perdón. Lo importante es, ¿perdonamos?
recibimos perdón de Dios, pero nosotros perdonamos a nuestros deudores, a quienes nos ofenden. Bueno, creo que es para reflexionar, ¿eh? Así que bueno, espero que sea de bendición esta palabra para tu vida. Ay, qué buena palabra, una palabra para poner en práctica. Y decime si no tenés que perdonar a alguien o si alguien no te tiene que perdonar a vos, ¿no? Porque esto tan básico que a todos nos pasa, que a todos nos pasa tener que perdonar a otra persona o tal vez que otra persona, dijimos algo mal, hicimos algo mal, pecamos, lo que sea, pero tenemos que saber perdonar y saber pedir perdón para tener una vida de libertad en cada uno de nosotros, ¿eh? Exactamente, y creo que, bueno, es algo como compartíamos recién, algo quizás que va a ir en contramano de lo que sentís, pero no tenemos que vivir por lo que sentimos, sino en poner en práctica lo que Dios nos enseña por medio de su palabra, por obediencia, y obviamente es ahí donde tiene que ver con decisiones, ¿no? Claro que sí. Con decisiones. Así que bueno, importante, queremos compartir. Así que bueno, si hay algún matrimonio, que las cosas están medias ásperas, si tenés un familiar, bueno, creo que todos tenemos ejemplo. En la vida vivimos muchas situaciones, pero pongamos en práctica lo que aprendemos a través de la palabra de Dios, que es poder perdonar, ¿no? Claro que sí. Y para seguir aprendiendo de la palabra de Dios, te invitamos cada jueves a las 20 horas en nuestra reunión, en nuestro auditorio de Alem 282, donde ahí podemos compartir la palabra de Dios, alabar al Señor, exaltarlo, adorarlo, glorificarlo, celebrarlo, y queremos hacerlo junto con vos. Queremos conocerte si es que todavía nunca has llegado hasta la iglesia. Bueno, las puertas están abiertas y nosotros estamos esperándote para poder conocerte, ¿eh? Y también te podés comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales, tanto de Facebook como Instagram, a Cita con la Vida Oliva, y ahí te podés comunicar para dejarnos tu mensaje o tal vez el saludo que a veces nos dejas también y que nos gusta mucho recibirlo, ¿eh? Así que bueno, Claudio, no sé si querés agregar algo más. No, hasta aquí llegamos, así que, bueno, saludarles, que Dios bendiga cada hogar, allí desde donde se encuentran, bueno, mirando la tele, así que, bueno, que sean bendecidos y obviamente nos reencontraremos mañana nuevamente en el micro Una Cita con la Vida.